Muy bien, pues vamos a empezar con la meditación de hoy. Y para la meditación de hoy espero que haya dos cosas que os gusten. La primera de ellas, las gambas, por razones obvias. Y la segunda de ellas, los escape room. ¿Sabéis lo que son? ¿Un escape room? Un escape room es una prueba donde te meten en una habitación y tienes que superar ciertos acertijos para poder salir de la habitación. Esto es un escape room. Entonces, espero que estas dos cosas os gusten y ahora pienso que veréis el porqué. La meditación de hoy se encuentra en Daniel, capítulo 9 y los versículos del 24 al 27. Daniel 9, del 24 al 27. Os lo leo. Aquí dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará a la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ha quedado claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sabéis que hay versiones de la Biblia que facilitan la lectura y que son más comprensivas, es lo que se llama versiones dinámicas, porque lo que tratan de traducir es más los conceptos que las palabras, y nos ayudan muchas veces a clarificar y a comprender mejor el significado de lo que está diciendo. Así que si no lo hemos comprendido bien con esta versión, que es la Reina Valera del 60, os lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más asequible en muchas ocasiones. Lo leo. Aquí dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 60 y 2 conjuntos de 7, y desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ya lo hemos comprendido. Bueno, lo cierto es que es un texto que tiene su complicación, pero a la vez es un texto interesante, y vamos a ver
si salimos de este escape room y podemos descifrar mejor qué es lo que este texto nos está diciendo. Voy a ponernos en contexto. La nación de Israel, concretamente de Judá, aunque había gente también de Israel, había sido llevada al exilio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ellos habían desobedecido los mandamientos, sobre todo el primer mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas, también el mandamiento del año sabático, que quiere decir que el séptimo año tenían que dejar descansar la tierra, y a causa de la desobediencia Dios los había mandado cautivos a Babilonia. Daniel, que es alguien que había nacido en la corte real ya en Jerusalén, fue deportado de niño a Babilonia y él pasa ahí, vive durante todo el exilio. Ahora Daniel, quien fue de joven a Babilonia, ahora ya es un anciano. Y Daniel está leyendo en el libro del profeta Jeremías, lo vemos en el mismo capítulo que hemos leído y en el versículo 2, él está leyendo en el libro del profeta Jeremías y leyendo en ese libro se da cuenta de que el exilio está a punto de terminar, porque ya se han cumplido los años que profetizó Jeremías que duraría el exilio. Lo leo en el versículo 2 del mismo capítulo. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí Daniel está haciendo los cálculos y dice, el exilio en el que estamos como pueblo de Israel está a punto de terminar, porque ya se han cumplido estos 70 años. ¿Y qué es lo que hace Daniel cuando ve que el exilio está a punto de terminar porque se está cumpliendo la profecía? Quizás una tendencia natural cuando sabemos que Dios va a hacer algo es sentarnos y esperar a ver cómo eso ocurre. Pero eso no es lo que hace Daniel. Daniel dice, el exilio está a punto de terminar, yo no me voy a sentar. Lo que voy a hacer va a ser orar para que lo que Dios ha dicho se cumpla. Esto ya es una lección para nosotros. Aunque Dios haya dicho que hay cosas que tienen que ocurrir, esto no tiene que llevarnos a no hacer nada, sino que justamente tiene que llevarnos a lo contrario, tiene que llevarnos a la acción para que lo que Dios ha dicho que se cumpla, también se cumpla, nosotros participando en ello. Y esto es lo que está haciendo aquí Daniel. Daniel ve que el tiempo se ha cumplido y lo que él hace es ponerse a orar y se pone a orar pidiendo perdón a Dios, pidiendo restauración a Dios para su pueblo, además implicándose él como autor de cosas negativas, de pecados, identificándose así con el pueblo. Y podemos leerlo, no lo voy a leer ahora, pero lo que hay antes de esta profecía es esta oración de Daniel pidiendo restauración para el pueblo, una restauración que él acaba de ver que tiene que ocurrir ahora. Esto es lo que está ocurriendo. Y Dios le da una respuesta a Daniel estando él en esta oración. Por tanto, la situación es la siguiente. El pueblo está en el exilio. Daniel se da cuenta de que el exilio está a punto de terminar. Se pone a orar por ello y en esta oración, pidiendo restauración a Dios, es que Dios le da la revelación que acabamos de leer. Esto ya nos ayuda un poquito más a entender por qué Daniel está pidiendo por restauración para su pueblo. Algo que Dios ya había profetizado. Y la respuesta de Dios a esta oración de Daniel es justamente lo que leemos.
Vamos a mirar ahora versículo por versículo para ver si podemos comprender mejor lo que Dios está diciendo aquí. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí habla de 70 semanas. ¿Qué quiere decir con estas 70 semanas? ¿Está hablando de 70 semanas de días? No, porque las 70 semanas de días pasaron en un periodo de 1 año y medio, y en ese año y medio no pasó nada de lo que está diciendo aquí. Entonces, si no son 70 semanas de días, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, otra opción es pensar en que está hablando de un tiempo indeterminado. El lenguaje de 70 semanas es un lenguaje simbólico. Esta es una interpretación posible, pero no es la interpretación que yo voy a seguir. Quien tiene esta interpretación son personas fieles a la palabra. No es que la interpreten siempre de forma espiritual o de forma alegórica. Pero esta interpretación de que son 70 semanas como un tiempo indefinido sería una posibilidad. Pero no es la posibilidad que voy a seguir. Lo que os sugiero es que son 70 semanas de años. Es decir, una semana corresponde a 7 años. Y quizás aquí estáis diciendo, bueno, Isaac, tú estás sacándote una interpretación de la manga, porque decir que una semana son 7 años, en lugar de decir que una semana son 7 días, es intentar cambiar las cosas para que se ajusten a lo que la Biblia dice. Pero no es así. El concepto de una semana de años no es algo extraño en la comunidad hebrea, en el pueblo de Israel. Podemos leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 8, y aquí dice: y contarás 7 semanas de años. Dice 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. El concepto de una semana de años no es ajeno, no es extraño al pueblo de Israel. Cada semana de años debían hacer descansar la tierra, y el 7º año la tierra tenía que descansar de la agricultura. Aquí tiene el pueblo de Israel un concepto de una semana de años, pero además cada 49 años estaba el jubileo, es decir, el año en que todas las deudas quedaban saldadas, y esto corresponde a 7 semanas, no de días, sino de años. Por tanto, el concepto de una semana de años no es algo extraño para el pueblo de Israel, y entiendo que esto es a lo que se está refiriendo aquí. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Dice, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es este pueblo? Es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Daniel, que es quien está orando. ¿Y cuál es esta santa ciudad? Pues esta santa ciudad es la santa ciudad del pueblo de Israel, que es Jerusalén. Por tanto, hay algo que tiene que ocurrir en 70 semanas de años sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tienen que ocurrir 6 cosas, que es lo que hemos visto aquí y que no las vamos a ver a detalle. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Esto es lo que tiene que ocurrir. Un resumen de esto que tiene que ocurrir sería el hecho de que el plan de Dios para terminar con el pecado se ha consumado, ¿verdad? Está hablando aquí de poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El pueblo de Israel, aunque viviera en un momento bueno en cuanto a falta de pecado, seguía pecando. Y era necesario seguir ofreciendo sacrificios para expiar estos pecados. Sacrificios que no podían ofrecer en Babilonia, porque en Babilonia no tenían el templo. Y el templo estaba destruido, por tanto ahora no los podían ofrecer. Pero está claro que la restauración de la que habla aquí Dios no es una restauración parcial, que esta restauración parcial es sobre la que estaba orando Daniel. Porque Daniel lo que pedía es que el pueblo fuera perdonado y volviera a Jerusalén, pero al volver el pueblo a Jerusalén, volvería a pecar. Es cierto, si reconstruyen el templo, tendrían el templo para ofrecer sacrificios, pero eso no pondría fin definitivo al pecado, sino que en el mejor de los casos vivirían en obediencia a Dios, pero continuando haciendo sacrificios y continuar pecado. Y eso es en el mejor de los casos. Pero aquí Dios está hablando de algo mucho más definitivo que una vuelta física a Jerusalén y la restauración de la ciudad. Está poniendo fin al pecado. Por tanto, esto es lo que tiene que ocurrir en estas 70 semanas sobre Israel y también sobre Jerusalén. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que esto que tiene que ocurrir no tiene que ocurrir todo a la vez. Cuando Dios profetiza mediante sus profetas, las cosas que dice en un versículo no tienen que ocurrir todas a la vez. Cuando vemos que Isaías profetiza sobre la venida del Mesías, Isaías pone cuestiones que tienen que ver con la primera venida, es decir, con un Mesías que sufre, pero a la vez pone cuestiones que tienen que ver con un Mesías triunfante. En el mismo versículo. ¿Por qué? Porque esto es lo que trae la venida del Mesías, pero cuidado, que no ocurre todo en el mismo tiempo. De la misma manera, en esta profecía, estos son cosas que tienen que ocurrir, pero no necesariamente todas tienen que ocurrir en el mismo momento. Por tanto, 70 semanas de años para que haya una restauración total en cuanto al pecado. Dios va a proveer de un medio para terminar definitivamente con el pecado. Versículo 25. Dice, «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Ahora lo que está haciendo aquí este versículo es decir, mira, ¿desde cuándo, desde qué momento tenemos que empezar a contar estas 70 semanas? ¿Cuándo se inicia el cronómetro para que empiecen a contar estas 70 semanas? Y el versículo 25 dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo se dio esta orden? Bueno, nos encontramos con la circunstancia de que se dieron 4 órdenes para salir y edificar Jerusalén. La primera de ellas la vimos también aquí hace un tiempo, cuando vimos que volvió Zorobabel por orden del Ciro el Grande y que volvieron para reedificar el templo. Ciro dio la orden de que
los israelitas podían volver a Jerusalén y reedificar el templo. Volvió Zorobabel y empezaron a reedificar el templo, pero pararon por ciertas dificultades. Después vino el profeta Ageo, que hemos visto hace poco y de hecho es el último que hemos visto. Ageo les volvió a dar ánimos para seguir en la edificación del templo y terminaron el templo. Se refiere a esta orden dada por Ciro el Grande. Bueno, hay cierta dificultad que pensemos que es esta. ¿Por qué? Porque en esta orden se reedificó el templo, pero no se reedificó toda la ciudad, sino que se reedificó únicamente el templo. Vayamos pues a la siguiente orden que la dio Darío más tarde para que volvieran a Jerusalén. Se dio esta orden y volvieron, pero la ciudad tampoco fue reedificada. Muy bien, pues pasemos a la siguiente orden. Ahora ya no hablamos ni de Darío ni de Ciro, sino de otro rey que nos puede sonar, que es Artajerjes. Artajerjes da la orden a Esdras y vuelven otros judíos hacia Jerusalén. ¿Se trata de esta orden? Probablemente tampoco, porque no se restaura la ciudad. Vayamos pues a la última orden, y esta orden seguramente nos suena. Es la que se le dio a Nehemías para restaurar los muros de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre cuando se restauran los muros de la ciudad? Lo que ocurre es que la ciudad ya puede ser habitada con seguridad. Y vemos en el versículo 25 la característica que tiene Jerusalén. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando hay plazas en la ciudad, es porque la ciudad ya se ha habitado. Y la ciudad se habita con seguridad cuando están los muros. ¿Quién consiguió esto? No lo consiguió Zorobabel, no lo consiguió Esdras, pero sí lo consiguió Nehemías. ¿Y cuál fue entonces la orden a la que se refiere aquí el versículo? Pues lo más probable es que se refiera a la orden que Artajerjes le dio a Jeremías para reedificar la ciudad. Porque las características que dice aquí el versículo son las de una ciudad terminada. No una ciudad en la que solamente está el templo, sino una ciudad terminada. Además, coincide también en que se edifica la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cómo tuvo Nehemías que reedificar el templo de Jerusalén? Pues lo tuvo que reedificar en tiempos angustiosos, porque los samaritanos estaban ahí, los que estaban habitando Palestina, no querían que reedificaran el muro y tenían que estar poniendo los ladrillos y al lado teniendo la espada para cuando les atacaran. Así es como Nehemías y los suyos tuvieron que reedificar el muro, teniendo una paleta, como tiene cualquier persona que va a edificar algo, pero además teniendo la espada al lado, porque los ataques eran constantes. Por lo tanto, la orden a Nehemías cuadra mucho con lo que está hablando este versículo. Se edificó el muro, además se edificó en tiempos angustiosos y además fue cuando la ciudad fue edificada. No únicamente el templo, sino también la ciudad. Nos está hablando este versículo también de 3 particiones dentro de estas 3 semanas. Primero habla de 7 semanas, después habla de 62 semanas, y estos suman 69 semanas, y por tanto para llegar a la semana 70 nos falta solo una. Así que tenemos aquí a
un rey, Artajerjes, que da un decreto, una orden, como dice el versículo, a Nehemías, para que se reedifique los muros y la ciudad. Además, se da la circunstancia de que esta ley está muy bien fechada. Es en el año 444 a.C. A veces en la antigüedad los años pueden bailar un poco porque es difícil fecharlo, pero concretamente con Artajerjes las fechas están muy bien establecidas y sabemos cuándo será esta reedificación. Así que, ¿qué es lo que ocurrió después de estas 69 semanas si las empezamos a contar desde el año 444 a.C.? Pues 69 semanas son 483 años. Y tenemos que tener en cuenta también que esto se cuenta con años de 360 días, no 365. ¿Por qué? Porque los judíos usan el calendario lunar, que es de 360 días. Y si sumamos los años, estas 69 semanas, ¿qué es lo que nos da desde esta orden de Artajerjes? Pues nos da el ministerio público de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio público. Depende cómo contemos, puede ser al inicio de su ministerio público, puede ser al fin de su ministerio público, en ningún caso llega al día de su muerte, pero lo cierto está en que si sumamos esos años, se da la fecha del ministerio público de Jesús. Desde esta orden de Artajerjes. ¿Os parece impresionante esto? Estamos hablando de que Daniel hace esta profecía en el año 535-538 a.C. aproximadamente. Lo que estaba a punto de acontecer, y eso sí que era fácil de prever para Daniel, es que los judíos volvieran a Jerusalén para reedificar el templo. Esto era fácil de predecir, porque iba a ocurrir ese mismo año, también por orden de Ciro. Pero de ahí predecir otro decreto que sería de 3 reyes después, y que ese decreto implicaría la reconstrucción de la ciudad y fecharlo, eso es mucho más complicado. Pero si aún pensamos que esto podía caber dentro de las posibilidades con ciertas especulaciones, ¿cómo puede Daniel, a partir de este decreto en el que se tiene que reedificar los muros de la ciudad, y Daniel ya no estaba vivo en este momento, decir los años que pasarían hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera lo que estamos celebrando hoy en día? No estamos hablando de características de este Mesías, que también es impresionante, sino que estamos hablando de fechar cuándo vendrá, y estamos hablando de una diferencia de 5 siglos. ¿Quién se atreve hoy en día a especular sobre lo que ocurrirá en 5 siglos? Algún inconsciente. Pero incluso los mejores analistas se equivocan al predecir qué es lo que ocurrirá de aquí a 15 años. ¿Cómo puede Daniel predecir el año en que Jesús estará haciendo su ministerio público si no está Dios con él? Esto es para caer de rodillas delante de nuestro Dios. Dios habla y se cumple. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el dueño
de la historia, sin ningún género de dudas. Daniel puede escribir esto 6 siglos antes porque es Dios quien se lo está diciendo. Y entonces es que se cumple. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de la semana 62, y recordemos que ya hemos sumado 7 semanas, por tanto es después de la semana 69. Aquí está dejando claro Daniel que la muerte del Mesías será después de la semana 69. No entra dentro de la semana 69, sino que será después. La pregunta que nos hacemos es si entra dentro de la semana 70 o no entra dentro de la semana 70. Y no voy a discutir las dos opciones que hay, pero que sepáis que hay estas dos opciones de interpretación. Pero lo que sí es impresionante es que aquí Daniel está diciendo cuándo será la muerte del Mesías. Después de la semana 69, de años. ¿Y cuándo ocurre? Después de la semana 69 de años, contando desde el decreto de Artajerjes. Se cumple a la perfección. Aquí dice en el versículo 26 que se destruirá la ciudad y el santuario. Si pensamos que la semana 70 viene después de la 69 y que no hay un paréntesis de tiempo en medio, esto se cumple también con el decreto de Tito, el emperador romano. Porque en el año 70 después de Cristo, Tito destruye la ciudad y destruye el templo. Justamente esto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad, lo que hizo Tito, y destruirá el templo. Algo que el mismo Jesús también predijo. Y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede estar haciendo referencia a algo futuro, pero parece que está hablando aquí de la condición de Israel, de Jerusalén. Hasta el fin durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que está pasando con Israel siempre? Parece que no conoce la paz, ¿verdad? Da igual el periodo en el que estemos. Da igual quién esté en la presidencia de Estados Unidos o en la presidencia de Europa. Da igual todo esto. Israel parece difícil que se encuentre en un estado de paz, concretamente Jerusalén. Y no lo vemos solo ahora. Desde que yo he nacido, Jerusalén está en conflictos. Y antes también. ¿Y qué es lo que dice aquí? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recordemos que está hablando de la ciudad de Daniel, y la ciudad de Daniel es Jerusalén. Es impresionante lo que está prediciendo aquí Daniel. Fijémonos en algo. Incluso la escuela liberal, es decir, aquellos que no creen que Dios inspirara a Daniel, aquellos que piensan que la Biblia no es cierta, aquellos que quieren destruir la credibilidad de la Biblia, aquellos que no aceptan la revelación de la Biblia, ¿sabéis qué es lo que dicen? Ellos dicen que Daniel fue escrito en el año 165 a.C. No es cierto. Fue escrito en el 535 a.C., pero ellos dicen que fue escrito en el 165 a.C. Bien.
la muerte de Jesús ocurrió 200 años después, casi 200 años después. Suponiendo de que sea cierto lo que está diciendo la escuela liberal, que no es cierto, pero suponiendo de que sea cierto, igualmente Daniel está prediciendo las cosas con 200 años de antelación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien esté prediciendo con tanta exactitud, incluso aunque los que pretenden destruir la credibilidad de la Biblia dicen que es en el 165, esto no destruiría lo imposible de este texto? Y es la exactitud con la que está hablando. Dios se encarga de que la venida de su Hijo no sea algo que ocurra esporádicamente y que nadie entienda, sino que está perfectamente documentada. Y vamos a terminar con el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos cierta dificultad, como en todos los versículos que hemos visto, Pero ¿quién será el que confirmará el pacto? ¿Quién es este? Tenemos que buscar al sujeto, a quién es este, en el versículo anterior, en el versículo 26. ¿Y de quién está hablando ahí? Primero habla del Mesías y después habla del pueblo de un príncipe que ha de venir. Y lo último que está diciendo es sobre este príncipe que ha de venir, porque dice que destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por tanto, este que confirmará el pacto, probablemente se refiera a este príncipe que ha de venir, el anticristo. Alguien que forzará a las personas, que es lo que pretende decir con confirmará el pacto, a rendirse a él. Y es cuando viene abominación. Podemos discutir mucho sobre esto y no es el objetivo que tenemos ahora. En el primer siglo, alrededor del año 70, se vivió también todo esto que se puede identificar como la Gran Tribulación. Para terminar, recapitulemos lo que hemos visto. Daniel está en el exilio, está en Babilonia, él lee al profeta Jeremías y ve que los 70 años de estar en Babilonia están a punto de terminar. Entonces él, lejos de quedarse sentado, lo que hace es se pone a orar para que se cumpla lo que Dios ha profetizado. Por tanto, él está orando por restauración para su pueblo, y en medio de esta oración Dios le habla de una restauración todavía mayor. Ahora Dios ya no está hablando de una vuelta de Babilonia a Jerusalén, sino que está hablando de una restauración total que incluye a Jerusalén, pero que incluye el destruir el pecado. Algo muchísimo mayor. Muchas veces, estas profecías que ocurren, como la profecía de Jeremías, de volver a Jerusalén y de restaurar al pueblo, no son más que una imagen, una sombra de lo que tiene que venir de una forma más definitiva. Es cierto, Daniel, habrá una restauración para tu pueblo, pero ¿sabes qué? La restauración definitiva todavía es muchísimo más grande. La restauración que vas a ver ahora, en que los judíos van a volver a Jerusalén, no es más que una imagen, que una sombra de una restauración todavía mucho más grande
y que ya será definitiva, en la que realmente se va a terminar con el pecado. Esto es lo que está ocurriendo. Aplicaciones para nosotros. En primer lugar, pienso que tenemos una aplicación bastante clara, sobre todo para aquellos que muchas veces tenemos dudas, que buscamos confirmaciones de la fe, y es el hecho de que aquí encontramos una confirmación de que es Dios quien está hablando a través del profeta Daniel. Si no es Dios quien está hablando a través del profeta Daniel, es imposible que predicciones tan exactas se cumplan. Es imposible. De hecho, los que quieren fechar a Daniel en una fecha más temprana, lo hacen con la única base de que lo que está diciendo Daniel es tan exacto que es imposible que lo hubiera fechado antes, que lo hubiera dicho antes. Nuestra respuesta es posible que lo haya dicho antes si está Dios con él. Porque no es Daniel quien lo dice. Es Dios quien lo dice a través de Daniel. Y los que intentan poner lo más temprano posible el libro de Daniel, incluso a pesar de forzar muchas cuestiones de estilo y históricas, los que intentan ponerlo lo más cerca posible de los acontecimientos, no pueden ponerlo más de 2 siglos antes de que ocurriera la venida del Mesías. ¿De qué es de lo que nos está hablando? De que Dios se ocupa de que tengamos claras evidencias de que Él existe y de que Él es el que ha hablado a través de sus profetas. Porque si no, sería imposible que sus profetas pudieran decir lo que ha ocurrido 6 siglos después. Por tanto, en primer lugar, al recordar esta profecía de lo que estamos celebrando ahora, que es la Navidad, veamos que nos sirve para confirmar nuestra fe. En segundo lugar, vemos que el nacimiento, vemos que la venida de este Jesús, de este Mesías prometido, era algo tremendamente esperado dentro del pueblo de Israel. Aquí estamos viendo una de las profecías, que es esta profecía de Daniel, pero Daniel en su libro habla más veces acerca de la venida de este que va a destruir el pecado. Si nos fijamos en Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia, habla muchísimo sobre la venida del Mesías, pero no solo él, sino que Moisés ya empezó hablando de este Mesías. Todo el pueblo de Israel ha estado hablando y profetizando, los profetas, sobre la venida de este Mesías. ¿Y sabéis qué? Ya ha ocurrido. ¿Qué es lo que podría estar pensando Daniel al escribir todo esto? Me imagino que él podría estar pensando cuánto me gustaría vivir esta destrucción del pecado. Cuánto me gustaría poder vivir estas profecías tan gloriosas. Pero él no lo vivió, sino que los profetas profetizaron para nosotros. Es un privilegio la época que estamos viviendo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este fin de los siglos es lo que anhela el pueblo de Israel con la venida del Mesías. ¿Y qué dice Pablo? Esto nos ha alcanzado a nosotros. Esto sobre lo que profetiza Daniel. Tenemos el privilegio de que nos ha alcanzado. Qué maravilla, ¿verdad? Muchas veces es típico vivir una época excepcional y no darse cuenta hasta que ha pasado.
esto le pasó al pueblo de Israel. Su Mesías vino, pero no le reconocieron la mayoría de ellos. Después es cuando el cristianismo ha empezado a florecer. Que no nos ocurra esto. Demos gracias a Dios por el privilegio de la época en que nos ha tocado vivir, en que este Mesías ha venido, en que nos han alcanzado los fines de los siglos y podemos vivir este perdón de una forma definitiva. Ahora ya no se sacrifican más corderos cada día, porque Jesús fue definitivo. Tercera aplicación. Esta también tengo que aplicármela igual que todos, pero esta de una forma especial. En esto vemos que Dios está en cada detalle de la historia, aunque muchas veces no lo parezca. Aquí vemos cómo Dios ha profetizado los años en los que vendría el Mesías. No tenemos ninguna duda de que Dios ha ido controlando la historia desde Daniel, y desde antes también, pero desde Daniel hasta la venida del Mesías, porque Él lo ha profetizado antes, ha profetizado que moriría, Él lo ha profetizado todo. Por tanto, Dios es el soberano de la historia. Pero es interesante darnos cuenta de que en todo este periodo de tiempo no hay ni un solo milagro. El pueblo, cuando sale de Israel, está lleno de la observación de milagros. Las 10 plagas, Moisés, Dios a través de Moisés abre el mar rojo, el maná en el desierto, el agua que sale de la roca. Es una época en la que el pueblo puede ver los milagros de Dios. Pero en esta época de la que estamos hablando, no hay ni un milagro. Ciro dice al pueblo de Israel: mira, podéis volver a vuestra ciudad y reedificar el templo y volver a hacer culto a vuestro Dios. Pero ¿qué hay de extraordinario en ello cuando Ciro hizo esto con todos los pueblos que estaban cautivos en Babilonia? No lo hizo solo con los israelitas, sino que todos los pueblos que estaban ahí cautivos pudieron volver a sus tierras, pudieron reedificar sus lugares de culto y pudieron restablecer el culto a sus dioses. Todos, no solo Israel. Esta política de tolerancia era una política imperial de los persas. Es más, incluso restauró el culto a los dioses babilonios. Los acababan de conquistar. Eran dioses locales. Podían haber pensado en ejercer su autoridad ahí y no permitir el culto a la nación que acababan de conquistar. Pero Ciro no hizo esto. Ciro restauró la adoración también de los dioses babilonios. Es cierto que permitió que los utensilios del templo que estaban en Babilonia volvieran a Jerusalén, pero esto lo hizo con todos. No lo hizo solo con los israelitas, lo hizo con todos. Por tanto, un observador que no cree en Dios puede decir aquí: ¿qué hay de excepcional en todo esto? Simplemente le está ocurriendo al pueblo de Israel lo mismo que le ha ocurrido al resto de pueblos. El pueblo de Israel entonces vuelve a Jerusalén y ahí tienen dificultades para construir primeramente el templo. ¿Hay algún milagro? No. Ninguno.
No es Dios quien de una forma milagrosa destruye a los enemigos, sino que ellos tienen que esforzarse para destruirlos. Y de hecho, personas buenas como Zorobabel cayeron en el desánimo y tuvo que venir 2 profetas, Ageo y Zacarías, para volver a dar ánimos al pueblo y que reedificaran. Aquí no hubo ningún milagro. Pasa el tiempo, se da la orden a Nehemías de volver y de reconstruir los muros. ¿Y cómo construye los muros? Con dificultad, sin milagros. Tienen que construir los muros con la espada al lado, porque les atacan. Anteriormente, Dios había terminado milagrosamente con ejércitos. Por ejemplo, cuando Ezequías reinaba y Sennacherib sitió Jerusalén. No tuvieron que luchar. Dios terminó con el ejército de Sennacherib. Pero aquí no hay ningún milagro, sino que ellos tienen que luchar y esforzarse para terminar el muro. Podemos ver toda la secuencia hasta el final, y el siguiente momento en el que hay milagros es cuando viene el Mesías. Entonces vuelve a haber milagros. Pero en toda la época que Daniel está prediciendo, hasta que viene el Mesías, nada de milagros. Las cosas ocurren como les ocurren a todos los pueblos alrededor. ¿Alguien duda de que Dios estaba controlando la historia a pesar de que no había ningún milagro? Ningún cristiano lo duda, porque aquí queda demostrado que Dios controla la historia. Lo mismo, y eso es lo que tengo que decirme a mí, lo mismo ocurre con todas nuestras vidas. ¿Cuántas veces podemos pensar, igual que le pasaba aquí al pueblo de Israel, mira, lo que me ocurre a mí es lo mismo que le ocurre a cualquier otra persona? Me dan un trabajo cuando se lo dan a los demás. Me pongo enfermo cuando los demás se ponen enfermos. Me recupero sin ser ningún milagro cuando los demás se recuperan. Me salen las cosas de la vida exactamente igual que a los demás. No hay ninguna diferencia en mí respecto a los no cristianos. ¿Estará Dios dirigiendo mi vida? ¿Realmente Él estará cumpliendo su plan en mí? Porque no hay nada de extraordinario en mí, en lo que me acontece. Me acontece lo mismo que le acontecen a los demás. Si creemos que Dios guió la historia, y es así, para que el Mesías viniera en los años en los que dijo Daniel, entonces podemos creer que Dios dirige nuestra historia a pesar de que no observemos milagros. Lo hizo con su pueblo durante más de 500 años, sin ningún milagro, pero dirigiendo de principio a fin la historia. Lo hace con nosotros, quizás sin ningún milagro. Nos ocurren las mismas cosas que le ocurre al resto de personas. Pero esto no quiere decir que no sea Dios quien esté detrás. Si Dios estuvo detrás de Israel, está ahora detrás de su pueblo también. Y mirad, para terminar, el propósito definitivo que hemos leído es terminar con el pecado. Toda esta previsión, toda esta grandeza de acontecimientos para terminar con el pecado. Y esto es lo que hemos venido a celebrar, lo que nos ha hablado también antes César. Este niño que nació,
realmente puede quitar el pecado del mundo. Pero al igual que ocurría con Israel, que no por pertenecer al pueblo de Israel uno se beneficiaba de los beneficios y de las bendiciones de estar en Dios, sino únicamente aquellos que creían y le obedecían. De la misma manera, hoy en día, aunque haya venido este niño que estamos celebrando, aunque tenga el poder de quitar el pecado de una forma definitiva, se benefician de ello aquellos que lo creen, aquellos que lo viven y aquellos que le adoran. Que esto sea una realidad en todos nosotros. Y fijémonos en la grandeza de este niño que nació humilde. Daniel, alguien de la corte real, prediciendo con exactitud su ministerio. Pues que Dios nos bendiga. Voy a terminar en oración. Padre, muchas gracias porque vemos que tú nos llenas de evidencia, nos llenas de información para poder recibir a tu Hijo como Salvador. Y te pido que no pasen estas Navidades sin que la luz de Jesús alumbre todas nuestras vidas. De aquellos que han creído, pero de los que no han creído también. Padre, de los que hemos creído para que nos maravillemos de la grandeza de Jesús. Y vemos que es el que tiene la dignidad de ocupar cada rincón de nuestra vida. Y de los que no han creído, para que vean que todas estas profecías apuntan a que es alguien digno de ser creído. Gracias por todo ello. Amén. Pues damos por terminada nuestra reunión.